¿Qué tal, chicos y chicas, gente de mi canal y gente que pasáis por ahí? Como bien veis en el título y estáis viendo la imagen que os estoy poniendo, hoy vamos con el análisis, con la reseña de un monitor de Asus, el VG5A de 34 pulgadas. Un monitor gaming de la serie TUF, de la serie Asus TUF Gaming, no ROG, que, bueno, pues en este caso es la gama, por así decirlo, intermedia y que vamos a reseñar después de algún tiempo que no analizamos o reseñamos monitores. Este dispositivo evidentemente es una cesión por parte de Asus España para que nosotros podamos verla, cesión de vuelta, así que bueno, pues espero que os guste mucho un monitor con un aspecto 21 novenos ultra wide, como digo, 34 pulgadas, con un montón de conexiones, con la serie, con la firma TUF Gaming, que además tiene 250 Hz y una resolución un poco más ampliada de 2K, por así decirlo. También tiene pues AMD FreeSync y bueno, pues soporta HDR400, display HDR400, que no es mucho y que vamos a ver cómo se comporta a lo largo de este vídeo, pero bueno, pues ahí lo tenéis para que podáis vosotros valorar si os gusta, ¿no? Un producto que si queréis podéis comprar en Amazon a través de nuestro enlace, que ya sabéis que a vosotros no os cuesta nada y a nosotros nos ayuda, y en Telegram pues estamos hablando de esto, ¿no? Estoy enseñando un poquito cómo es el monitor, cómo se comporta y todas estas cosillas. Así que no os distraigo más y vamos, como no, pues a este extenso análisis. Vamos al montaje, que es sencillo, pero bueno, queremos echarle un ojo. Vamos a ver también que va a incluir este dispositivo, que lo habéis visto un poco en la intro. Vamos a ver que lo que tiene es HDMI 2.1 DisplayPort, tiene un cable USB 3.0 tipo A para el hub y tiene el típico cable de alimentación. Aparte de eso, aquí tiene el manual de instrucciones, pegatinas, consumo energético, y aquí tiene el palo base, o sea, la V, y el mástil, que es el que soportará al monitor en este caso. El dispositivo en concreto lo que trae son o es tornillería, ya que como podéis haber averiguado, sobre todo por el peso, este dispositivo pues no se sostiene simplemente con los anclajes típicos, y como veis pues tenemos aquí la tornillería para sujetarlo con luego las gomitas de protección, bueno, para que no se vea. Así que vamos a despejar un poco esto y vamos a montarlo porque no tiene mucho misterio, pero así lo veis. El montaje de la pata pues es bastante básico, ¿no? Tenéis aquí la parte que se pone y aquí donde se encaja. Esto no tiene ningún tipo de misterio, simplemente encajarlo, y una vez que se encaja lo que hay que hacer es dar las vueltas a estos tornillos que bueno, pues simplemente son rosca y se quedan fijos. Os cuento básicamente que para montar este monitor vais a tener que necesitar mucho espacio, porque es que ocupa todo mucho, las patas en nubes también ocupan mucho. A mí sinceramente no me suele gustar, pero bueno, ya tenemos montada y apretada la pata, y aquí, como veis, tenemos un plástico que se quita para que podamos pasar los cables por aquí detrás y que, bueno, pues se queden aquí fijos. Pero vamos, tampoco tiene mucho, ya os digo, mucho misterio. Ahora lo que hay que poner el monitor para anclarlo de manera, como veis, estándar, pero aparte apretarle los tornillos, que por cierto no vienen con ningún tipo de destornillador, aunque sea básico, para apretarlo. Y bueno, tenemos ahí el monitor, que simplemente pues lo que hay que hacer es coger las patas estas largas y bueno, pues se ponen aquí. No sé si se me va a mover todo, que sí, se me va a mover todo. Y ahora, después de que he movido todo, simplemente el anclaje, que ya se posa ahí. Y lo que tenemos que hacer es, vamos a coger esto porque si no, no se va a ver nada. ¿Veis? Lo que tenemos que hacer es, simplemente ahora que está fijado, hay que atornillarlo, si no, pues se nos va a caer. Y nada, pues como decía, simplemente es apretar los tornillos hacia debajo, simplemente, y ya está. Son 4, lo apretamos todo. Yo lo que aconsejo es, para que se quede un poco fijado, es primero meterlo con la mano, como es este caso, ¿no? Se mete con la mano, se queda aquí, y simplemente pues hay que empezar a girarlo y ya pues él solo se acopla
y bueno, y funciona, vamos, lo que viene siendo atornillando una pantalla en general. Esto pasa porque, como bien sabéis, la pantalla es bastante grande, así que pues hay que atornillarlo para que no ceda el mástil. Así que bueno, voy a terminar con esto y vamos a ver la preview del dispositivo. Vamos a ver el repaso físico, que esto ha sido previo al montaje, evidentemente. Vamos a tener aquí en la parte frontal por detrás lo que será el anclaje para el dispositivo, para el palo, en este caso, para la peana, que también es compatible con VESA. Tenemos ahí Asus en la parte superior y aquí en la derecha, pues motivo gaming del monitor. Y vamos a ver por aquí más cosillas interesantes. Donde vamos a tener los puertos jack de 3,5, vamos a tener dos puertos HDMI 2.1, vamos a tener ahí el display por 1.4 y vamos a tener pues un par de ellos también. Más cosillas, tenemos el tema de la conexión inalámbrica. Aquí vamos a tener dos USB 3.2 y vamos a tener el USB tipo A para el, bueno, pues para el hub, para que podamos utilizar pues el hub este, es decir, esto se conecta al ordenador y vamos a poder utilizar los USB entre otras cosas, ya que también vamos a tener en la parte más de abajo, lo que tocaremos con la mano, vamos a tener los botones del OSD, el stick y los botones, y vamos a tener, como veis, los altavoces, y allí vamos a tener un USB también 3.2, y esto es básicamente lo que el monitor tiene por aquí, los dos altavoces de 2 vatios que os he comentado. Vamos a hablar un poco del dispositivo, así como, bueno, empezamos con su diseño. Un diseño de, como veis, 34 pulgadas, 86,4 centímetros, dimensiones con soporte 809 por 265 por 458 milímetros. Un peso no va a ser ligero, 10,4 kilos. Tenemos que la curvatura que se presenta es una curvatura no tan pronunciada, es 1500R. Más cosillas, como decía, tenía el montaje VESA 100%. Tenemos los ajustes que os he comentado y aparte, bueno, veis que el color es negro mate con un diseño típico gaming. Os he hablado de los puertos en este caso, que tenemos dos HDMI 2.1, tenemos dos DisplayPort 1.4 y un USB tipo C que estaba donde la parte de los altavoces, que lo hemos visto de pasada, aunque no lo he mencionado, con videocarga de hasta 65 vatios. Recordad que tenéis que tener también puesto el hub que os he comentado, un hub que trae dos USB 3.2 y un tipo A, el jack de 3,5 que os he comentado y los altavoces que también os he comentado con certificación Turres and Lime de Low Blue Light y Flicker Free. Para hablar de la pantalla lo vamos a hacer un poco más adelante como tal, pero sí que podemos comentaros que tiene funciones gaming especiales como el Dimming Shadow Booster, el Dynamic Crosshair, que es ajuste de punto de mira, que lo tienen muchos juegos, el Game Plus, Game Visual, Displayboard, que todo esto estará en la aplicación. También soporta para filtros y sombras y cosillas así. En cuanto al consumo, este dispositivo tiene una fuente de 100 a 240 voltios, 50-60 Hz, unos 47 vatios. Podéis ver aquí arriba un poco que tenemos también algunas características de las que hemos hablado, pero que vamos a hablar también más adelante, que es la de la pantalla con estos hercios, este tema de todos los aspectos con HDR y demás, que como digo vamos a ver ahora un poco más en las características y especificaciones de la pantalla. Vamos a ver la preview, pero antes vamos a ver pues que el dispositivo tiene una altura de más o menos 130 milímetros, como veis, puede subir y bajar. También tiene la inclinación de más 20 grados, menos 5, veis la inclinación. Y también tiene bueno, los grados de ajuste de lado a lado, esto sí hay que agarrar un poco la pata porque se resbala, que veis que tiene más 30 grados de mover. Para ser un monitor grande, la verdad es que se mueve bastante decente e incluso se puede más o menos poner en vertical casi, que no es el caso y además tampoco me cabe en plano, pero casi que se pone en vertical, cosa que bueno, no está preparado para esto y tampoco lo hace correctamente, pero bueno, que sepáis que tiene este tipo de movilidad.
Vamos a ver las especificaciones del monitor mientras vemos un vídeo del canal, por supuesto. Tenemos que el monitor es tipo VA curvo de 1500R, recordad, WLED, una resolución WQHD, es decir, 3440 x 1440, lo que nos da un aspecto de 21 novenos que, como veis, lo que hace es ponernos las líneas a izquierda y derecha si no tenemos un contenido preparado para esto. Tenemos una frecuencia de actualización de 165 estándar y hasta 250 con overclock. Y si hacemos overclock, en este caso tendremos una advertencia de flickering que, bueno, pues la estáis viendo en pantalla cuando yo lo he puesto cuando se activa. Vamos a tener un brillo, según fabricante, de 350 nits, pero según algunas mediciones, como por ejemplo el del canal de Ditech, pueden llegar a 405, 406 en HDR. Vamos a tener, hablando de HDR, que soporta HDR Display 400 y HDR10 también soportado, un contraste de aproximadamente 4001 en pico. El ángulo de visión, pues como este tipo de pantalla ya sabéis, 178 en horizontal y vertical, 178 grados. Profundidad de color tiene 8 bits más otros dos HFR, como se llame, nunca recuerdo el nombre, esto sí que no lo tenía apuntado, pero bueno, llega hasta 10 bits en este caso. 16,7 millones de colores. Tenemos una cobertura de color del 95% de CIP3, 100% sRGB. También tenemos una respuesta de 0,5 milisegundos, que está muy bien para este tipo de dispositivos, con MPRT para gaming, y 1 milisegundo GTG. Esto lo comentan algunas webs externas. También soporta AMD FreeSync Premium Pro y LMB Sync. Aparte, pues ya os he comentado que tiene algunas opciones de gaming específicas que vamos a ver más adelante en la aplicación. Y bueno, pues poquito más en este caso en cuanto a las especificaciones de la pantalla. También tenemos los dos altavoces, como decía, de 2x2. Y bueno, vamos a ver contenido, en este caso ya sabéis, para pruebas de imagen y sonido. Vamos a ver pues un poco de prueba, ya os digo, de imagen y sonido. Still want me to tie it to the boat? Vamos a ver la aplicación, si bien no es igual que el OST, al menos también nos da información pues bastante útil, ¿no? Tenemos aquí que detecta el monitor, la aplicación, el Asus Display Widget Center, aunque bueno, tiene las características del monitor del portátil que estamos usando para ello. Vamos a ver un poquito las cosas, veis que bueno, se puede utilizar
las dos, pero realmente aquí lo que nos interesa evidentemente es la aplicación para este dispositivo. Veis que tenemos al principio el Game Visual, podemos elegir el tipo de colorimetría que queramos aplicar a nuestro monitor. Hay muchas, incluso nivel de usuario, y veis que aquí podemos utilizar imagen, contraste, el Shadow Box también podemos utilizarlo en distintos niveles, o incluso dejarlo en dinámico. También podemos cambiar la saturación, en este caso el tono de color, más cálido, más tal, y bueno, como siempre, pues podemos aplicarlo. En Game Plus, pues vamos a tener algunas opciones del dispositivo, como en este caso el punto de mira, que ya sabéis que podemos colocar un visor en el centro de la imagen, que no la estaréis viendo, pero bueno, yo os voy a poner una foto para que veáis cómo queda. También tenemos un temporizador, oye, para que nos diga que ya vale, y tenemos también pues controlador de FPS, que nos saldrá en la pantalla un número o un detalle de cómo va fluctuando los FPS. También tenemos la alineación de pantalla, que bueno, pues si queremos alinearla de una manera u otra. Y bueno, poca cosa más. Tenemos la configuración OLED, que en este caso, como nuestra pantalla no es OLED, pues no nos va a valer absolutamente para nada. El multiscreen, ya sabéis, el PIP, para poder utilizar este monitor como cuádruple o doble pantalla, es decir, utilizarlo, como estáis observando, de distintas formas, y que podamos poder tener, entre comillas, dos monitores en uno para este tipo de cosas. Luego tenemos las hotkeys para utilizar, pues eso, que queramos ponerle la hotkey de brillo, contraste, para subir y bajar, y está bastante interesante si lo queremos ver. Luego app tweak, aquí vamos a tener menos cosas, esto ya no nos va a interesar mucho, y ya efectivamente poca cosa más. Luego configuración un poco de sistema, como display HDR, que podemos activarlo. Ahora yo no puedo en este caso, porque a compartir pantalla para hacer las pruebas que estaba haciendo antes no puedo hacerlo. También podemos ocultar automáticamente la barra, sobre todo para temas de pantalla OLED, y aquí veis también configuraciones de ahorro de energía y demás. El Smart Voice Control, pues bueno, esto ya no tiene ningún tipo de interés. Y tenemos ya la configuración de la aplicación, así como el App Center y poco más. Esta es la aplicación, que es un poco más discreta que el OSD, pero bueno, aquí está su configuración. Bueno, vamos a ver el OSD un poco así por encima. Estamos viendo que es muy completo, muy visual. Veis aquí donde nos pone, si no se quita, claro que esto se apaga al ratito, donde pone la frecuencia que tenemos, el modelo, pone en qué modo visual está, modo cinema, y qué puerto tiene, y si el HDR está activo. O sea, veis que tiene un montón de cosillas. Tenemos a la izquierda pues las secciones, tenemos modo juego, y aquí en el modo juego pues tenemos tema de overclock, que ya comentamos para qué sirve, que en este caso es para tener el tema de 250 Hz, que ya os dije que esto no parecía muy interesante ni muy importante. De hecho lo he desactivado porque lo usé para las pruebas, y es mejor no tenerlo, porque además es que va a tener problemas. Tenemos aquí qué versión tenemos en niveles, veis que podemos elegir el nivel que nosotros queramos en este caso, y va a ir cambiando en cuanto lo usemos, el nivel que nosotros queramos, en este caso variable. Tenemos la frecuencia de actualización vertical, que imagino que se refiere al tema del FreeSync, que es compatible, como bien sabéis, y lo podemos dejar activado. También tendremos un aviso aquí de lo que pasará en este caso, pues si se activa, ¿no? Más cosillas que vamos a tener en cuanto a la configuración. Que seguimos, que se nos ha apagado la pantalla, con el dispositivo. Tenemos el tema también de el LMB, que corresponde también a la sincronización, como estáis observando. Solo nos dejará activar el LMB Sync, que ya os digo que al activar la sincronización podemos activarlo también como para modo de juego, sobre todo. Más cosillas, tenemos el Game Plus, que esto ya lo vimos en la aplicación, para elegir pues cositas como el contador de FPS, por ejemplo, que
Si le damos, para que veáis, no os puse antes cómo era, pero bueno, veis que en la pantalla va a aparecer arriba a la izquierda a cuánto refresco tenemos en el dispositivo. Esta vez está a 120 porque como está conectado a la pantalla principal del portátil este de Asus que tenemos para las pruebas, un gran cacharro por cierto, pues ahí vendrá todo esto y estará limitado muchas veces pues a lo que nosotros estemos usando, aunque bueno, podemos cambiar el refresco, ya sabéis. También tenemos temas de apuntar, temas de el temporizador, bueno, todo esto que hemos estado viendo en la aplicación, más cosillas como el Game Visual que os estaba comentando, como podemos ponerlo en modo cámara, modo cine, bueno, y personalizado para el usuario. Tenemos también el Shadow Burst, que lo veis aquí también, que estará en niveles, veis que podemos utilizarlo en niveles. Y por último vemos aquí el Asus Display, que para bajar la aplicación, que ya la tenemos, así que nosotros a eso sí que nos hemos adelantado. Luego tenemos el modo de imagen, pues aquí, bueno, entran cositas como el brillo, el contraste, configuración HDR, el ASCR también, que está apagado. HDR podemos activarlo pues en Windows en este caso, porque esto suele estar en auto. El controlador o sea, adaptable, perdón, que veis aquí, como tenemos la pantalla que se puede adaptar al aspect ratio. Tenemos también el filtro de luz azul en varios niveles y aquí podéis ver el Visual Pixel también que se puede cambiar. Tenemos en color, pues bueno, básicamente pues, color, eso, espacio de color, el tipo de tipo de color, que veis, podemos utilizar el que nosotros queramos y la temperatura, evidentemente, así como la saturación. Por último, aquí vamos a tener cosillas como pues que está en automático, ¿no? La entrada que podemos utilizar. Más cosillas como mis favoritos, que aquí podemos ver los atajos de teclado y esto, y las opciones del menú ya como el idioma, sonido, configuración USB y todo este tipo de cosas, que es que se me suspende el ordenador y, y no podemos verlo completo. Decía que vamos a tener eso, las opciones de configuración del USB, configuración de indicador de encendido, por ejemplo, el hub USB, como os estaba contando, configuración de energía y bueno, y la configuración del OSD también, la posición y demás. O sea, es muy completo. Este OSD, la verdad es que es de los más completos que podemos ver en el mercado. La verdad, a mí me gusta bastante. Es un USD muy visual, que se maneja muy bien, al contrario, por ejemplo, que pasa con el Alienware que yo uso en casa, que es bastante pésimo en cuanto a ese. Este SD me gusta mucho, muy chulo. Y nada, pues simplemente para que hayáis visto las opciones, que tiene bastantes cosillas y que bueno, pues esto completa un poco lo que es el análisis y la configuración de este dispositivo. En cuanto al diseño, si hablamos del mismo, a mí me ha parecido un diseño bastante interesante, un diseño que se inclina muy bien, tiene unos ajustes de ángulo muy buenos, pero sí que echo de menos dos cosas. Es verdad que vale unos 400 euros, pero sí que es verdad que noto muy plasticoso el dispositivo. Puede que este diseño de 34 pulgadas no le guste a mucha gente y sobre todo que es 10,4, que el peso es bastante importante. No solo por el peso en sí, sino porque además el manejo, como podéis adivinar, es un manejo bastante complicado, es decir, es un dispositivo muy grande que vais a tener que tener esto en cuenta, porque no es fácil de manejar y porque necesitaréis mucho espacio para maniobrar, para instalar y sobre todo, pues las patas típicas en V ocupan bastante, para que vosotros lo sepáis. En cuanto al aspect ratio, es verdad que hay gente muy reticente para jugar a 21 novenos y yo lo entiendo porque es una imagen que puede ser bastante alargada, es muy inmersiva, pero a lo mejor gente que necesita estar más cerca del monitor quizás le vendría mejor como mucho uno de 32 pulgadas en vez de uno de 34 ultra wide. La resolución, es verdad que como pasa en estos monitores, igual una resolución mayor, un poco más cercana al 4,5K en vez de al 2K y medio, pues hubiera estado mejor, pero sí que es verdad que al ser un monitor más grande y no tener que acercarte tanto, la resolución está muy bien y no vamos a notar esos píxeles
bueno, en tamaño y demás, a no ser que el contenido sea de baja calidad, que eso es otro tema. También quiero destacar la colorimetría, un sRGB, un aspecto de sRGB muy bueno, un DCI-P3 también muy bueno y tiene una buena colorimetría. Aunque hay varios aspectos que a mí no me acaban de convencer en este caso, y es que al ser un panel tan grande y no es OLED, por ejemplo, el color a veces no es muy uniforme en todas las partes, apareciendo en según qué qué cosas, apareciendo un poco más de degradación de color, pero esto se debe al tamaño del panel, evidentemente. También hay que recalcar que el dispositivo tiene HDR y SDR. En SDR el color y los nits en este caso son muy buenos, hasta 350, la verdad es que me parece un contenido SDR bastante interesante, y sí que es verdad que en HDR, como este tipo de monitores, el display HDR 400, realmente es un poco más que testimonial y marketing, es decir, no creo que aporte mucho un HDR en este tipo de monitores. Todo lo que sea por debajo de 1000 en HDR, pues realmente vamos a acusar un poco este tipo de brillo. Sí que es verdad que yo estoy acostumbrado ahora ya a pantallas OLED, y esta pantalla pues ya me parece con colores más apagados, con un brillo menor y contraste peor, pero bueno, esto ya os digo por mi costumbre ahora tener un monitor OLED, pero sin embargo creo que ya os digo está muy bien calibrado de serie, tiene muy buenos colores, unos colores muy naturales, unos ángulos de visión muy buenos. Es verdad que puede a veces haber degradación de color en algunas partes del panel a veces, y también ya os digo que aunque está pensado para gaming y creadores de contenido, si vuestra creación de contenido va a ser profesional, en este caso yo optaría por un monitor con un panel WLED o en este caso quizás por un panel mini LED mejorado para edición profesional. Si es edición básica, pues con esto os vale, igual que para juegos. Y otra cosa a destacar en juegos son esos 250 hercios de refresco, que a mí no me acaban mucho de convencer tampoco, porque con 240 vamos bien. Para jugar a más de 240 hercios, o bien tenemos una RTX 5090, jugamos a juegos indies y seguramente no vayamos a aprovechar ese contenido prácticamente en nada. Las consolas tienen 120 hercios y hay equipos que, bueno, yo digo, con una 5090 probablemente podemos alcanzar esos 240 o más hercios, pero bueno, bajando calidad, poniendo DLSS y todo este tipo de cosas, o juego indie. Entonces, como no vamos a aprovechar esta cantidad, creo que con 240 está bien. Esto de 250 realmente no me acaba mucho de convencer en este sentido. Dicho lo cual, pues ya os digo que creo que está muy bien, igual que los reflejos, veis que apenas da reflejo, lo que hace es difuminarlo, pero claro, a mayor es el foco de luz, más tiene que difuminar. En este caso, como veis, hace una difuminación, y por el poco brillo que tiene, en este caso, pues realmente no vamos a tener un panel, pues quizás para tener una ventana detrás o algo así. Para tener entornos poco luminosos sí va a funcionar muy bien por el brillo, por el antirreflejo que trae y por este tipo de cosas. Así que estas son mis conclusiones del dispositivo. Yo, si queréis ver más a detalle en este caso pues a unos test de calibración y demás, yo os recomiendo que veáis Ditech, un chaval que tiene ahí un canal de tecnología y que tiene el análisis en este caso de este monitor, que además lo hace muy bien y da un montón de datos para que vosotros mismos podáis ver si os gusta o no.